slept on, dreamt on, napped upon, when honestly and probably something of a prodigy. I distort harmony, there is no apology. Wanna shine like a wonderbolt, strike like a thunderbolt. Chains ain't demonic, explosive and atomic. When I sonic rain bomb it, come and try to stop it. I have you running back in like 10 seconds flat. Then you drop off the map, right off the bat. How can you manage? Eruption so savage, blast so massive, kilotons of damage. Try to stop the madness, I didn't really plan this. So now you wanna know who the hell this man is. I'm elements compressed, stressed and repressed. You can all take a rest if that's your best guess. Now I digress to let me suggest in a lyrical mess that here's what I am. I am that monster, that monster. I am that monster, that monster. I am that monster, that monster. Some top things I am that monster. I am that monster, that monster. I am that monster, that monster. I am that monster, that monster. Some top things I am that monster. MLP Fanfic. Colisión de civilizaciones. Capítulo 2. Primer contacto. Toda tecnología lo suficientemente avanzada, será indistinguible de la magia. Twilight y sus amigas se acercaron a las casas, junto con todo el grupo, pero empezaron a notar que algo andaba mal. Cuando llegaron a las casas, todo el mundo se vio intrigado por su aspecto y dimensiones, tanto de las estructuras, como los objetos a su alrededor. Crepúsculo, y la princesa Celestia, la princesa Luna empezaron a notar, en especial, el tamaño incoincidente de las puertas, casas, cajas, herramientas tiradas por el suelo, entre otras cosas. Ellas y todos los que tenían un buen nivel de atención lo notaron, como sus amigas. Rainbow Dash se encontraba volando sobre las casas buscando puertos de vuelo para Pegasus o zonas de práctica para unicornios, o carretas para caballos. No encontró ninguna de esas cosas, y de hecho se percató de que este pueblo no tenía ningún alma. Rainbow voló a la tierra y expresó sus preocupaciones al grupo. Perfecto, dijo Twilight. Encontramos un pueblo abandonado, dijo desesperadamente frustrada, y eso no es todo, dijo Rainbow, el lugar está repleto de cosas raras, ruptura de la cuarta pared. Aquí alternaré entre lo que entienden los ponis y lo que realmente son. Algún tipo de carrozas de metal destrozados, autos averiados. Cilindros metálicos con cosas raras encima rotos, tanques de gas destrozados, palos de metal con platos circulares encima de las casas, antenas de televisión. Y un amasijo de metal clavado en la tierra con espadas delgadas y largas que sobresalen de la parte de arriba y hacia los lados, un helicóptero estrellado. También vi un lugar que estaba cercado con algún tipo de tela metálica con una mesa como si alguien fuera a poner algo encima, y un cuadro de piedra negra con una letra H que parece bastante improvisada, en alusión a una marca de aterrizaje para helicóptero, una cerca, y una mesa de trabajo. Fin de la ruptura de la cuarta pared. Twilight y todos los que se encontraban escuchando parecían bastante intrigados, en especial los científicos y las princesas. ¿Dónde se encontraría este sitio?, preguntó Luna. ¿Creen que sea una cancha para fiestas? Porque me encantaría una fiesta, con chocolates, pasteles, globos, serpent. El arrebato de Pinky fue interrumpido por un sonido de algo perforando el aire a alta velocidad, repetidas veces. Twilight, las princesas y sus amigas miraron hacia todos lados buscando el origen del sonido. Todos los del grupo también lo hacían, algunos preparados para luchar o para huir. Chicos, dijo Rainbow Dash, creo que deberíamos. Ella fue cortada cuando todo el mundo corrió por refugio, cuando un objeto metálico con extrañas espadas giratorias encima, como el que Rainbow vio estrellado, salió por sobre los techos de las casas, produciendo un viento poderoso y un ruido atronador. ¿Qué demonios es eso?, dijo Applejack a Twilight escondiéndose detrás de un edificio, con un grupo de ponis y otras criaturas. No tengo idea, ella respondió, miedo evidente en su voz agrietada. Todos los ponis, grifos, búfalos y otras especies, miraron desde sus escondites, como el objeto extraño bajaba de altura, aterrizando en la extraña H, pintada en el piso, que ahora que se fijaba, no parecía estar escrita con pintura que conociera. Las espadas empezaron a detenerse y con ellas el fuerte viento que producían. Twilight estaba aterrorizada, pero también muy fascinada. ¿Qué clase de civilización podría hacer esto? ¿Una máquina voladora, como esta? Había visto dirigibles en mi vida, pero esto lo supera. ¿Cómo funcionará? ¿Quién lo habrá inventado? Estas eran las cosas que pasaban por la mente de Twilight, y de otros ponis mientras veían el objeto extraño.
Sin embargo, todo pensamiento racional desapareció en lo que sucedió momentos después. Una puerta se abrió en un lado del vehículo, a través del cual salió la criatura más extraña, inimaginable y intrigante que todos los ponis presentes habían visto en su vida. Era alto y delgado, su piel era pálida y sin pelo excepto en la cabeza, sus ojos eran pequeños y su cabeza era muy pequeña en comparación de su cuerpo. Todos estaban sorprendidos, incluso las princesas y las manes 6, pero la más sorprendida era Twilight. Al parecer Dios escuchó sus pensamientos, porque ahí enfrente de ella era un humano, pero sin nada pony en él. Sus ojos eran pequeños pero intelectuales, a diferencia de los humanos que ella conocía, cuyos ojos daban felicidad y despreocupación. La mirada de este total humano era dura y amarga, aunque representara felicidad obvia. Su cuerpo y anatomía era muy extraña en comparación con los humanos ecuestres, los cuales por sus colores y forma le recordaban en cierta forma a los ponis. En cambio este era muy distinto y extraño, y su color era menos vivido, casi muerto y marchito, aunque seguía denotando gran energía y dedicación. Era de cierta forma aterrador pero reconfortante a la vez. El humano también llevaba un extraño dispositivo en las manos, pero su uso era indiscernible. Entonces, se volvió hacia el helicóptero y sacó una especie de cámara y un trípode, y los acomodó en su sitio. Nadie entendía lo que hacía hasta que se acercó a la cámara, hizo algo con ella y dijo: bueno, todo listo, prueba de campo manipulador de masa, primer acto, y luego devolvió la atención a su dispositivo. Crepúsculo estaba sorprendida de que hablaba ecuestre perfecto, y intrigada por lo que acababa de decir. ¿A qué crees que se refiera?, preguntó Applejack. No tengo ni la menor. Twilight fue interrumpida cuando un suceso que destrozó su mente y concepto de la realidad sucedió ante sus ojos, aturdiendo el cerebro de todos los presentes, incluyendo las princesas. El dispositivo del ser humano, que previamente había apuntado a una caja de aspecto pesado, emitió un haz de energía azul que se dirigió hasta la caja y la rodeó con la misma energía azul, y luego el humano, con un movimiento de sus manos, levantó la caja en el aire, al unísono con los movimientos del dispositivo, demostrando un ejemplo de telequinesis artificial increíble. La boca de Twilight quedó abierta en toda su longitud, como algo que debería ser imposible se cumplió, justo ante sus ojos. Miró hacia atrás viendo que las princesas, y científicos y todos en general estaban en el mismo estado, inclusive Spike, que estaba asombrado. Al otro lado del país, suburbios. Smiling Chocolate estaba confusa, sus ojos cerrados. Acarició la superficie sobre la que se encontraba, encontrando su textura como la de un colchón, pero más suave. Abrió los ojos, y se encontró con que no reconocía su entorno. Entonces recordó todos los acontecimientos pasados, su cara se crispó y sus ojos se agrandaron en temor, al recordar la criatura que vio, sabiendo que podía estar cerca. Entonces se dio cuenta de una sensación que no reconoció antes, era algo en su nariz. Extendió la pata, y se tocó encontrando algo muy parecido a un papel, como una especie de gasa, y recordó cómo se golpeó la nariz numerosas veces. ¿Acaso esa criatura me curó? ¿Pero por qué? Sus pensamientos se interrumpieron cuando un paso resonó desde una puerta en la habitación. Los pasos se hacían más fuertes, acercándose a la puerta, y entonces se abrió. Smiling Chocolate se quedó mirando con miedo, temblando visiblemente. Veía a la criatura ahora en la habitación, avanzando lentamente hacia ella, apenas notando una zanahoria en la mano de la criatura. La criatura se le acercó lentamente, como si tratando de adivinar lo que ella iba a hacer. Ella saltó del colchón, y se arrinconó a una pared, mirando fijamente a la criatura, gravemente aterrorizada. Ella notó que retrocedió frente a su arrebato, pero tenía demasiado miedo para tomarlo en cuenta. La criatura rodeó la mesa donde ella había estado desmayada, y se acercó a ella. La pony se retorcía en la pared tratando de alejarse de lo que ella creía era una especie de monstruo. Entonces, el ser extraño extendió la mano y le mostró la misma zanahoria que ella no vio antes. Entonces ella dudó, un ser aterrador en un lugar muy lejos de casa, le estaba dando una zanahoria. ¿Estaría envenenada? ¿Acaso la dormiría, para que pudiese llevar a cabo sus pervertidos deseos? Ella estaba aterrada, pero un gruñido gutural proveniente de su estómago le recordó lo mucho que llevaba sin comer, por culpa de esos comunistas asesinos. Con duda acercó la cara hacia la zanahoria, la olisqueó, tomó un bocado de ella, retirando la cabeza hacia atrás esperando alguna clase de veneno. Cuando no pasó nada, volvió y empezó a comer de la zanahoria, sin quitar un ojo de la criatura aparentemente bien intencionada. La criatura acercó la otra garra, o eso creyó que eran, lentamente, y la puso del lado de
atrás de su cabeza, ella se sintió extrañada por esta acción, hasta que, el ser, empezó a pasar la garra, de arriba a abajo, sus pequeñas garras largas, rozando, delicadamente su piel, Smiling Chocolate, jamás había sentido una sensación más placentera, cada vez que sus garras pasaban de arriba a abajo. Enviaban sacudidas de placer, felicidad, y euforía, ella no quería que parara, ella se sentía, como si estuviera en un pedacito de cielo personal, y entonces la criatura dijo, oh, eres tan bonita, dijo el ser, esto hizo que Smile, desviara su mirada hacia él, en shock. ¿Acaso la criatura habló? Ella lo miró incrédula y preguntó, ¿puedes hablar? La criatura detuvo su roce y la miró con una cara de sorpresa similar a la de la yegua. ¿Puedes hablar? 10 minutos antes. Cole Freeman era una persona normal. Vivía en los suburbios, tenía una casa de 2 pisos estándar, tenía videojuegos, una computadora, un auto, televisión, teléfono smartphone 15, y un largo etcétera de cosas normales, vivía solo y tenía algunos amigos, pero no hablaba con ellos, él tenía un trabajo como pediatra, y buen pago, su vida era buena y estaba feliz con ella, en este momento estaba viendo, la televisión, Animal Planet para ser más específico, a él le gustaban mucho los animales, en especial los caballos, él estaba disfrutando de su programa, entonces, la señal fue interrumpida, al parecer el canal se había caído, Cole con un gruñido, dijo, joder y tan bueno que estaba, entonces apuntó su control remoto, y cambió de canal, echó un vistazo a lo que estaban pasando, y después de determinar que no le interesaba, cambió de canal de nuevo, esto se repitió varias veces, hasta que algo le llamó la atención, en las noticias, era la foto de un animal extraño que no reconoció, y parecía herido, Cole prestó atención a lo que decía la reportera. Esta mañana los científicos de la ACEE, Asociación contra Eventos Extraños, y otras asociaciones dedicadas a la investigación de fenómenos inexplicables, han detectado varios pulsos de energía, que parecen salir de la nada, al preguntarle a personas que viven o han estado, en los lugares donde se han reportado estas anomalías, la mayoría de los testimonios coincide con ruidos crepitantes, o de resonancias metálicas o magnéticas, también, varios, reportan, sonidos de explosiones eléctricas, y luces que aparecen de la nada y desaparecen segundos después, y incluso algunos reportan de las 2 últimas al mismo tiempo. Algo aún más impactante, es que junto a estas anomalías, también ha habido un aumento considerable, de avistamientos de seres extraños, o animales no identificados, en los lugares donde han aparecido estos pulsos, y algunos creen que podrían estar relacionados, como en el testimonio de un cazador llamado, Steven Print, el cual narró con todo detalle, como mientras cazaba, él fue testigo de cómo un gran destello de luz provino de un claro en el bosque, se acercó para investigar, y se topó con lo que parecía ser un ciervo, objeto de su casa, él le disparó, y lo mató, pero dijo que el alarido fue extraño, como si estuviese en algún lugar entre un grito humano y un grito de caballo, cuando se acercó a comprobar su caza, se encontró con un animal de extrañas proporciones, se refirió a él como pony alienígena, debido a su parecido equino con un pony, sin embargo alega rotundamente que solo se parece en forma, ya que el resto de su fisiología era algo que él jamás había visto, los que investigaron la escena llegaron a una conclusión similar, tenía cierto parentesco con los equinos, pero, con solo fijarte, se podía ver, que no era un pony en absoluto, aquí podrán ver una imagen de la criatura de la que hablamos. La reportera hizo una pausa para que el público viera las fotos, y tenía razón. Eso no se parecía a ningún tipo de caballo, o pony para el caso, que haya visto antes, luego la reportera prosiguió. Esta no es la única criatura de este tipo, también hay descripciones de otras criaturas, tanto equinas como esta, como, mucho más extrañas, como humanoides gigantes, y criaturas demoníacas, la gente no sabe qué sucede exactamente, aunque todos concluyen que los eventos energéticos, tienen que ver con su aparición, los rumores están empezando a oírse, desde experimentos del gobierno, hasta eventos energéticos abriendo portales, lo cierto es que nadie sabe qué pasa, eso es lo más interesante sobre estos sucesos, y Cole dejó de prestar atención a lo que decía la reportera, en su lugar empezó a concentrarse en cierto sonido que acababa de notar, era un sonido resonante, como cuando hay una gran cantidad de energía, como concentrándose en un sitio. Era lo mismo que decían en las noticias, Cole dijo en sus pensamientos, y entonces un ruido eléctrico de explosión, se oyó desde algún lugar fuera de su casa, se acercó a una de las ventanas del lado de la casa, de la parte trasera, viendo su patio, de donde vino el sonido, pasaron unos cuantos minutos, Cole no vio nada cuando un grito vino del bosque,
Pensó en salir pero algo le dijo que era mejor esperar. Pasó un rato hasta que oyó un pequeño golpe contra la cerca, justamente en la parte que estaba podrida. Segundos después la cerca se desbarató, y una criatura pequeña equina cayó de ella. Esta era diferente a la de las noticias, pero no se podía negar que provenían de la misma especie. La criatura se levantó, frotándose la nariz con su pezuña. Cole notó que al igual que la de la televisión, esta criatura tenía ojos enormes, y al ver esa criatura era de hecho realmente adorable. Dándole ganas de acariciarla, se fijó en la pony viendo su casa con una expresión de confusión y curiosidad. Entonces la vio acercarse. Todo esto había tardado varios minutos. El pony alienígena meticuloso, mismo término que usó el tal cazador, se acercó a su puerta del patio, una puerta de vidrio, con la intención aparente de entrar, pero de inmediato se topó con la barrera de vidrio reforzado, que al parecer no vio. Rebotando hacia atrás cayendo de forma cómica y extremadamente tierna, se levantó con un poco de sangre en la nariz, miró la puerta con una cara que parecía decir, ¿qué demonios es esto?, y se quedó mirando la puerta. Entonces de pronto se paró sobre sus patas traseras, y agarró la manilla de la puerta. Él había estado mirando escondido en una de las ventanas, mientras estaba en el centro del patio, y ahora la veía desde atrás de una pared. Ahora en su puerta, trató de abrirla, logrando girar la manija pero fracasando al darse cuenta de que estaba cerrada. Cole se preguntó cómo era que sabía que se abría con la manija. ¿Acaso no era la primera casa que visitaba? Él vio como pisoteó con su pata molesta, y se volteó para irse. Entonces Cole, dominado por su curiosidad sobre la criatura equina, sacó las llaves de la casa, que siempre carga en su bolsillo, y se acercó a la puerta. Pudo ver cómo la criatura se paralizó al escuchar la llave abriendo la puerta. Cuando él la abrió se quedó parado mirando su reacción. El pony se volvió lentamente hacia él haciendo contacto visual, lo miró de arriba a abajo, entonces se desmayó. Bueno, eso pone fin a mi teoría de que no es la primera casa que visita. Esta criatura nunca ha visto a un ser humano antes, y dudo que pudiera aprender a girar la perilla de una casa, pero entonces ¿cómo lo averiguo?, pensó Cole, y de hecho, llevo diciéndole, esa, todo el tiempo, pero ¿es él, o ella? Después de mover la pierna de la criatura con la mano, y una leve mirada en la intimidad de la criatura pony, él dijo, sí, es ella. Sin más la recogió, y la llevó a la casa, y improvisó una cama en una mesa, y le curó la nariz rota. Pasaron unos cuantos minutos, en los que Cole pensó en qué debía hacer con la yegua. Finalmente decidiéndose por ir a verla agarró una zanahoria de la cocina por si estaba despierta, y fue a su habitación. Se acercó con un poco de cautela, abrió lentamente la puerta, y allí estaba la yegua, y al parecer, despierta. Él empezó a avanzar lentamente hacia ella esperando no asustarla. Él vio que ella temblaba, al parecer de miedo. Cuando estaba próxima a ella, ella saltó con un chirrido, y se arrimó contra una pared en una esquina. Él rodeó la cama improvisada, y se acercó lentamente. Ella seguía temblando. Acercó la zanahoria como muestra de buena voluntad. Ella miró la zanahoria, luego hubo un sonido de un gorgoteo de su estómago. Se acercó, la olió, y tomó un bocado. Después de un segundo empezó a comer la zanahoria, pero sin dejar de ver a Cole. Él sonrió, y acercó una mano con cuidado de no asustarla, la puso en su cabeza, haciendo que ella dejara de comer poniendo cara de curiosidad. Entonces empezó a acariciarla. Ella gimió débilmente en alegría, por lo visto disfrutando de la caricia. Entonces él dijo, oh, eres tan bonita. Ella lo miró con cara sorprendida y dijo, ¿puedes hablar? Cole se sorprendió. ¿Acaso esta pony alienígena habló? Y dijo, ¿puedes hablar?, con el mismo tono de sorpresa que la pony. Los dos se quedaron mirándose entre sí sin entender lo que acababa de pasar. 5 minutos antes, otra vez, punto de vista de Twilight. Twilight, ¿qué hacemos?, preguntó Spike mirando al humano desde la espalda de Twilight. Realizar diversas pruebas con el objeto telequinético. No sé, Spike, este obviamente no es el tipo de humanos que vimos en la ecuestría humana, no tiene ni una pizca de pony, dijo Twilight. Sí, como en tu teoría de humanos 0% ponis, que planteaste, después de regresar de la ecuestría humana. Spike recordó. Exacto, Spike, exactamente. Celestia, ¿alguna idea de qué hacer?, Twilight preguntó. Pues no sé, Twilight, nunca he estado en una situación así, dijo Celestia en voz baja, mientras veía la exhibición tecnológica del ser humano. Este humano posee tecnología muy avanzada, y si este universo no tiene magia, entonces es probable que él sea inmune a cualquier hechizo que pueda convocar, así que estamos en una posición poco ventajosa. Si tiene tecnología suficiente para hacer algo como esto sin magia, no puedo imaginar sus armas o defensas, dijo Celestia.
Oigan, miren, susurró Spike apuntando al humano, está sacando otra cosa, él dijo. Todos volvieron a mirar, tenía otra cosa esta con un aspecto más amenazante, rectangular, larga, estilizada. Los ponis observaron el nuevo fragmento de tecnología, preguntándose qué hace. Su pregunta fue respondida cuando el humano apuntó el objeto hacia una diana pintada en un pedazo de madera, él presionó un gatillo en el objeto, y al instante emitió un sonido eléctrico explosivo, y un haz de energía concentrada salió disparado, del extremo del objeto, hacia la diana golpeándola, perforando un agujero al instante, y golpeando la pared de atrás formando un pequeño cráter. El humano vio el agujero humeante, en la madera astillada por el impacto de energía sólida, y dio una pequeña sonrisa orgullosa. Por otro lado, todos los ponis estaban o bien, boquiabiertos, sorprendidos a no creer, o, aterrorizados hasta la médula. Twilight por un segundo juró que su mandíbula inferior, se había caído al suelo. La princesa Celestia con la misma expresión, probablemente pensando lo mismo. Twilight miró hacia atrás, a sus amigas, todas con diferentes expresiones. Rainbow Dash y Applejack tenían expresiones de asombro, Fluttershy se había desmayado, y Rareza la ayudaba. Pinkie Pie se quedó mirando, con la boca abierta, que probablemente habría llegado al suelo, si no fuese porque la magia única que Pinkie, y solo Pinkie poseía, sin que sus amigos lo supieran, no funciona aquí. El humano volvió a apuntar a otra diana, 4 puntos de luz apareciendo alrededor del centro de la diana, los mismos que Twilight notó que se movían al unísono de a donde apuntaba el arma. El humano disparó, impactando en el centro de los 4 puntos de luz, provocando el mismo efecto que el disparo anterior a la segunda diana. Examinó su arma, y luego se preparó para disparar a una tercera diana, pero fue interrumpido por un sonido extraño. Los ponis se inquietaron ante el sonido, era un sonido extraño, como una resonancia metálica o de energía, similar a cuando se carga un hechizo de gran potencia, pero parecía venir de todos lados. Entonces un destello apareció enfrente del humano, junto con un sonido eléctrico explosivo, como una explosión de energía, revelando una clase de portal azul, a unos 6 metros del humano. El portal era similar al de la caverna, pero más pequeño y errático. Entonces escupió una criatura negra con alas de insecto, su piel siendo un caparazón duro pero flexible, después de lo cual se cerró de nuevo. Changelings, Twilight pensó, ¿qué hacen aquí?, preguntó a Celestia. No sé, pero parece que está molesto. Volvió a mirar, vio que el Changeling ahora miraba al humano. El humano parecía sorprendido y alarmado, pese a que seguía en su lugar en silencio. El Changeling fue el primero en atacar, cargando hacia él, con sus alas de insecto. Sin embargo, antes de que pudiera acercarse, el humano apuntó su arma, y disparó. El torso del Changeling se hizo pedazos, frente a las de energía, sus órganos internos regándose por el suelo, solo su tronco y patas traseras, cayeron al suelo sin vida, y su cabeza rodó hasta justo enfrente del humano. Twilight estaba claramente espantada, ella nunca había visto un asesinato real, ahora vio a un ser diferente a cualquier otro, defendiendo su vida a costa de otra. Ella sabía que no había nada más que hacer, pero, aún así le daba escalofríos. Sus amigas y el resto de ponis, no lo tomaron mejor. Entonces 2 haces de magia verde, fueron disparados al humano, solo para disiparse en el impacto contra él. El humano al percatarse giró, para ver 2 Changelings más viendo desde el techo de una casa. Ambos cargaron al mismo tiempo, mientras en la lejanía, podían oírse más sonidos crepitantes. El humano disparó a uno de los Changeling destrozándolo en el aire al igual que al anterior, disparó al otro Changeling el cual, esquivó la ráfaga de energía, aunque no del todo. Cuando sus alas fueron arrancadas de su sitio, junto con un pedazo de caparazón, el Changeling cayó al suelo emitiendo un chillido adolorido, y luego rápidamente se abalanzó hacia el humano, sus colmillos clavándose en su brazo. El humano aprovechó esto, girando el brazo alrededor de la cabeza del Changeling, y utilizando el otro para agarrar el cuerpo del Changeling, girándolos en direcciones opuestas, provocando un sonoro crack, cuando los huesos del cuello del Changeling se rompieron, acabando con su vida al instante. Otros Changelings habían aparecido de unos callejones, al parecer alertados por la pelea, emitieron un chillido agresivo, y cargaron a él. El humano se dio la vuelta, y vio a los Changeling, sin vacilar, sacó una vara de lo que parecía ser acero. Twilight la reconoció como una palanca. Gordon Freeman please. El humano golpeó al primer Changeling, enviándolo un par de metros atrás, sangre saliendo de su boca. Entonces, siguiendo el movimiento de la palanca, aplastó la cabeza de otro Changeling contra el suelo, matándolo al instante. El otro Changeling que aún seguía vivo, sangrando por la barbilla, disparó un rayo de su cuerno, que se desvaneció al contacto con el humano. El humano levantó su arma de rayos, aún firme
firme en su mano derecha, y disparó otro pulso de energía, destrozando al Changeling. El humano admiró la escena por un momento, su cara una mezcla de confusión, susto, y enojo, oyó un zumbido, y se giró dando un swing de la palanca, acertando la cara del Changeling que había cargado con sus alas por la espalda. El golpe hizo su cabeza girar, rompiéndole el cuello, cayendo al suelo, con la cabeza en un ángulo extraño. El ser humano estaba respirando pesadamente, miró a todos lados en busca de más de esos bichos. Entonces, en un ataque de emoción, Rainbow Dash gritó: "Eso fue increíble, ¿eh?". Ella gritó antes de ser silenciada por Twilight, oprimiéndola contra el suelo y sellando su boca con su magia. Applejack no estaba en mejor estado, un pequeño hilo de baba colgando de su boca, su cara congelada en shock absoluto, ojos abiertos como platos, pupilas casi llenándolos por completo. No podía culparlos, ese había sido el espectáculo de pelea más increíble y aterrador que jamás he visto, pensó Twilight, desconociendo por completo lo que es una verdadera pelea humana. ¿Quién está ahí?, dijo el humano, ahora apuntando su arma hacia el escondite de las ponis. Twilight no sabía qué hacer. Punto de vista de humano desconocido. Rick Harman era un humano bastante normal, él trabajaba en un laboratorio de investigación y producción de tecnología. En este momento había probado el creador de campos de energía sólida de agarre, la cual extendía una corriente de energía, y rodeaba los objetos, lo que les permitía moverlos sin tocarlos, como un tipo de telequinesis. Esta era una versión manual, porque ya había versiones industriales, que ayudaban en las construcciones y el transporte de cosas pesadas. Esta era solo uno de los inventos provenientes de la manipulación cuántica, una ciencia que se descubrió hace varios años, pero solo últimamente hemos llegado a tecnología suficiente para aprovecharla, y vaya que es increíble. La compañía de tecnología más avanzada tiene muchos inventos. Con esta tecnología de manipulación cuántica, Rick era un inventor, y también responsable del prototipo en sus manos, y otro más que traía en el bolso. Por suerte la compañía le había regalado un helicóptero, para que fuese a donde quiera. Ya había probado la Gravity Gun, como la llamaba por cariño, y ahora sacó la RPP-1 que traía. Era un arma de energía que disparaba un pulso de energía concentrada. Esta energía era sólida, refiriéndose a que poseía tanto masa como inercia, dándole la capacidad de propinar un impacto real, e incluso perforación. Rick le encantó el funcionamiento, cada disparo dando un culatazo mínimo, y provocando gran daño. Todo funcionó perfecto, hasta que, un sonido, resonante metálico o eléctrico, se oyó en el aire. Era similar al resonante zumbido de una gran cantidad de energía, cuando se concentra en un solo sitio. Entonces una luz y algo como un portal aparece de la nada, escupiendo una criatura que nunca había visto. Él sabía que su compañía tenía ciertas instalaciones dedicadas a la investigación de los portales. Entonces la criatura lo atacó. Por suerte pudo detenerla con su arma. Bueno, por lo menos esta es una forma de probar su efectividad en una batalla, Rick pensó. Entonces varios destellos y sonidos crepitantes aparecieron de varias direcciones, y varias de esas criaturas empezaron a aparecer de los callejones. Unos haces de energía lo golpearon, pero no hicieron nada. Sacó su confiable palanca, pata de cabra como le decían en Venezuela, y se alistó para usar su clase de defensa personal pagada por el gobierno. Una lucha corta después, Rick solo podía preguntarse de qué planeta y o dimensión vinieron esas criaturas. Entonces oyó una voz femenina gritar: increíble, ¿eh? Se volvió hacia el callejón de donde vino la voz, esperando movimiento. Después de unos momentos tensos preguntó: ¿quién está ahí?, su arma firmemente sostenida. Punto de vista de Smile Chocolate. Smile y el humano se habían quedado mirándose con la boca abierta. Ambos estaban realmente sorprendidos, y el humano fue el primero en recuperar la palabra. Entonces, ¿puedes hablar?, él repitió la pregunta. Smile Chocolate sacó su cabeza de la niebla que nubló su racionamiento. Sí puedo. ¿Por qué preguntas?, dijo ella en alteración y confusión. ¿Acaso ese portal la llevó a una civilización distinta, que de alguna manera se salvó del mega invierno? ¿Acaso este ser lo abrió para rescatarla? Sus pensamientos fueron interrumpidos cuando el ser delante de ella dijo: bueno, es que en toda la faz de este planeta, ninguno de nuestra especie ha visto, por lo que sé, a ningún pony parlante, ni ninguna otra criatura sapiente, a excepción de otros de nuestra especie, dijo el ser, haciendo que la yegua se alarmara. Entonces ella preguntó, temiendo la respuesta: ¿cuánto de este planeta es conocido por su especie?, preguntó ella, su cuerpo casi temblando ante la respuesta. Bueno, dijo el humano, nuestra especie ha dominado prácticamente toda la superficie del planeta. Terminó el humano.
Smiling Chocolate casi sintió su corazón hundirse, y entonces dijo, pero eso no significaría, que, estoy en un planeta diferente, ella dijo deseando no estar en lo correcto. Entonces el humano preguntó, ¿acaso tenían alguna clase de civilización en tu casa? Smile procedió a contarle de Equestria, de cómo era, de su historia, y de sus últimos días. También le contó de lo que pasó justo antes de llegar aquí. El ser se mostró sorprendido, pero luego pensativo. Entonces un destello y un portal azul te trajo hasta aquí, preguntó él. Smile asintió. Sí, ¿por qué preguntas? Ella dijo. Pues es que muchas personas han estado diciendo que están viendo muchos destellos aleatorios tal como los describes, seguido de explosiones eléctricas y esas cosas, y bueno, si lo que me dices es cierto, y esas luces son lo mismo que tú describes, quizás, él fue interrumpido cuando Smile terminó la oración por él, quizás no sea la única que fue transportada aquí, dijo Smile, con esperanza. Exacto, dijo el ser. Además también dijeron que habían visto muchos avistamientos de criaturas extrañas, entre los cuales el más común era caballos de colores, él dijo. Entonces de pronto Smile cayó en la cuenta de que llevaba un rato dirigiéndose a su anfitrión como criatura. Entonces preguntó. No es por ofender, pero ¿qué se supone que eres? Ella dijo. El ser la miró, y dijo, oh bueno, yo soy un ser humano, me llamo Cole Freeman. Por cierto, Smile sintió la sensación que te da, cuando te dicen te lo dije, recordando lo que dijo Lyra, pero también se sintió feliz, porque recordando la profecía de Lyra, se suponía que esta especie la ayudaría. Se sentía reconfortante saber que no estaban solos. ¿Y cómo es tu mundo? Preguntó ella. Él entonces le explicó cómo eran los humanos, cómo era su sociedad, entre otros. También explicó que aquí también había caballos y ponis nativos de aquí, pero eran simples animales, que no razonan, muy diferentes a los ponis de su especie. También explicó que los humanos eran omnívoros, por lo que comían carne, pero que no comían seres sensibles, para alivio de la yegua. También dijo que los humanos eran una especie bastante tecnológica y tenía tecnología que por lo que Smile relató era mucho más avanzada a la de Equestria. Entonces fue interrumpido por un gruñido proveniente del estómago de Smile. Ella se sonrojó. Bueno, dijo Cole, creo que es hora de almorzar. Yo también tenía hambre, él señaló el camino hacia la puerta, y dijo ven. Ella se paró aún dudosa, y lo siguió. La casa le pareció hermosa por dentro, aunque estaba llena de tecnología humana que ella no sabía qué era. Cole preparó la cena, ella tenía una ensalada y él unas caraotas con queso. Ellos se dirigieron a comer, al sofá, ya que la mesa fue utilizada como cama para Smile. Ella se acostó a comer en un rincón, en el sofá, Cole en el otro lado, separados por unos 30 centímetros. Smile se quedó mirando la televisión, que Cole había mencionado en su explicación de la tecnología humana. Cole al percatarse de ello, dijo ¿sabes lo que es? Smile lo miró, y sacudió la cabeza de lado a lado en señal de negación. Bueno, ¿quieres que te lo muestre? Ella pensó un momento, antes de agitar la cabeza en forma de afirmación. Él agarró el control, y prendió el televisor. Estaba en las noticias. La reportera empezó a hablar. Hola televidentes, bueno como sabrán si han estado prestando atención, últimamente se han relatado extraños destellos de luz y sonidos eléctricos alrededor del mundo, sumado a apariciones de extrañas criaturas. De las más comunes son, curiosamente, equinos de colores. Los oídos de Smiling Chocolate se dispararon con esta afirmación. La reportera siguió, bueno al fin y al cabo el gobierno frente a las miles de preguntas y rumores, no tuvo más opción que dar a conocer la información más profunda que hasta ahora no habían revelado. Para ello aquí está el científico de la AEC, Rick Harman, que nos dará un resumen de lo que se sabe hasta ahora. Señor Harman, terminó la reportera. Sí, gracias señorita. Bueno, el científico miró a la pantalla con expresión seria. Antes de todo me gustaría aclarar que por las pruebas que tenemos hasta ahora, no parece haber ningún peligro potencial hasta ahora, y me enorgullece afirmar que la Tierra se encuentra segura, dijo el científico con una sonrisa obviamente de felicidad falsa pero a la vez sincera, expresando la verdad en sus palabras. Ahora sin embargo debo anunciar que los acontecimientos que voy a narrar, pueden cambiar el mundo, él dijo y luego se aclaró la garganta. Bueno, verán, desde esta mañana se ha detectado una especie de anomalía, algo o alguien parece haber causado un gran evento energético, ya que, según lo que hemos detectado, cientos si no miles de anomalías temporales han aparecido y siguen apareciendo alrededor del mundo. Por lo que pudimos encontrar, estos parecen ser efectivamente portales interdimensionales, y eso no es todo. Mediante drones de vigilancia, hemos logrado grabar algunos de estos fenómenos, mientras que varios se abren y cierran sin que suceda nada especial.
especial, hemos encontrado que muchos sueltan, objetos e incluso criaturas, de extraña procedencia. Lo más extraño aún, es que varios de los objetos y fauna que se han encontrado, son piezas o formas de arte, o cosas manufacturadas, entre las cuales está, jarrones de cerámica, herramientas forjadas a mano, joyería de oro y plata, armaduras medievales, lanzas, bolsos de tela, jarros de leche, carrozas de caballos, y otros objetos. Lo importante de estos objetos es, que fueron hechos por algo o alguien, lo que significa que probablemente haya seres sintientes del otro lado. Algo aún más curioso es que de la mayoría de los objetos, recolectados, parecen indicar que tal civilización está en un nivel de avance como de la Edad Media, lo que significa que la otra civilización es menos avanzada que nosotros, lo cual dice dos cosas. Uno, este evento es por causa natural ya que ellos no pueden tener tecnología suficiente para hacer esto, a diferencia de nosotros que dominamos la tecnología de portales y teletransportación hace unos 3 años. También nos dice que si son menos avanzados es poco probable que sean una amenaza, de hecho más bien son tan víctimas como nosotros. Ahora, conforme a la fauna, hemos logrado anestesiar a varios especímenes con tranquilizantes, ya hemos realizado autopsias, y se han vuelto a reventar para estudiarlos en su forma de actuar, y ahora estamos esperando que den la orden de despertarlos, para comenzar las pruebas con los animales. Entonces el teléfono del doctor sonó. Un segundo, él dijo. Después de unos minutos de susurrar, el doctor se devolvió a la reportera y dijo, pues, justamente nos dieron la orden para comenzar los experimentos. Tengo que irme en este momento, pero regresaré después para darles resultados, dijo el científico. Gracias, dijo la reportera mientras el científico se iba, y luego devolvió la mirada a la cámara. Bueno, ese fue el Dr. Harman, y esto fue Noticias Frontera. Los veremos en la noche para más información, dijo la reportera antes de que la cámara se alejara, aparentemente flotando, y la pantalla cambiara a negro para recibir la otra señal. Smiling Chocolate estaba sorprendida, y un tanto aliviada. Al parecer no eres la única que fue arrastrada a nuestro mundo, dijo Cole. Bueno, algo es algo, dijo Smile, antes de dar otra mordida a su ensalada ya casi terminada. Está rica la ensalada, dijo Smile. Gracias, es bueno que te guste, dijo Cole. Luego continuaron viendo televisión, y Cole no paraba de preguntarse mentalmente que otras personas se encontraran en su misma situación. Al otro lado del país. Punto de vista de Twilight. Todos los presentes estaban aterrados. El humano estaba apuntando con su arma hacia ellos. Esto fue malo, muy malo. Él acababa de ser atacado por Changeling, y podría sentirse amenazado. Entonces, escucharon algo, otro sonido, pero este era lejano, y mucho más grande. Entonces tras el humano, en el cielo, a varios kilómetros, se vio algo que hizo que la boca de todos los ponis presentes cayera abierta. Era como una especie de pilar metálico, acostado, que volaba por el cielo, propulsado por alguna clase de fuerza invisible. El artefacto tenía lo que parecían ventanas por todos lados, y era, por lo que se veía desde la distancia, mucho más grande que cualquiera de los barcos de Equestria, ni los galeones más grandes de los males ecuestres. No podrían compararse a la bestia que flotaba en el cielo, sobre las nubes, a unos cuantos kilómetros de distancia. Uno de los Wonderbolts presentes, incrédulo de que algo tan grande podría volar, dio un paso hacia adelante, demasiado distraído, para notar una roca, en el camino de su pezuña. El pony tropezó con ella, cayendo y golpeando unos cachivaches a su lado. El pony se volvió a parar y se escondió en su sitio rápidamente, pero el humano ya lo había escuchado. Los pasos del humano se acercaban cada vez más a él, y a la caja que usaba de escondite. El Pegaso empezó a temblar cuando la mano del hombre apareció sobre la caja, pero antes de que empezara a quitarla, otro sonido lo interrumpió. Era un sonido tintineante. El humano se retiró, y sacó un dispositivo rectangular de un bolsillo en su lo acercó a su oreja después de haber presionado un botón, y habló. Ruptura de la cuarta pared, on. Para los que no lo sabían, los ponis tienen una audición cientos de veces mejor que la de los humanos. Ruptura de la cuarta pared, off. El rectángulo extraño, entonces respondió soltando otra voz extraña, sorprendiendo a la mayoría de los ponis. Después de una pequeña charla con el rectángulo, él volvió a meter el dispositivo en su bolsillo, y dando una última mirada de desconfianza, se volvió hacia el aparato volador, y subió. Lo arrancó, y se fue en él después de unos largos segundos, su apartejo, opacando momentáneamente el gigantesco monstruo metálico, que flotaba a unos cuantos kilómetros de distancia. Las Manes 6 y todos los ecuestres presentes se miraron entre sí. ¿Qué crees que debamos hacer, Twilight?, preguntó Applejack.
Creo que deberíamos seguir por la carretera, dijo Twilight. ¿Segura?, dijo Rainbow Dash, preocupándose por cómo podrían reaccionar estos humanos a su presencia. ¿Tienes una idea mejor?, preguntó Twilight. Y sin más palabra, el grupo volvió a la carretera, siguiendo su camino. Smiling Chocolate estaba viendo la televisión. Al principio hablaron de los extraños portales, y lo que podrían causar, y también de otros sucesos extraños relacionados con eventos energéticos, desde esferas de luz revoloteando entre las ciudades, provocando daños menores, hasta anomalías gravitacionales, que hicieron flotar autobuses en el aire por varios segundos, minutos, o incluso horas, para luego caer aparatosamente al suelo. La yegua también sintió su corazón fruncirse dentro de su pecho, cuando pasaron de tema y empezaron a hablar sobre el vandalismo y la delincuencia, a la cual la yegua casi se desmayó cuando vio el número de asesinatos por año, en solo la ciudad de Nueva York, el hecho de que después, pasaron un programa en el que empezaron a hablar de los atentados terroristas de los más viejos a los más nuevos, como el 9/11 de las Torres Gemelas, las explosiones en Irak, el atentado de gas tóxico, en el 12/6 del 2014. Los bombardeos, usando aviones a control remoto, en Estados Unidos, después de la disputa política con Irán en el 2016. E incluso el atentado de Venezuela en el 2017, el día después de que los chavistas por fin fuesen sacados del poder, como el presidente, Nelson Mandela, fue reemplazado por el señor Robert Watson, un líder opositor, a lo cual un chavista extremo cuyo nombre fue censurado, sacó un arma, y se dirigió a una fiesta que un grupo de la oposición estaba dando por la victoria, y acribilló a todos y cada uno de los participantes de la fiesta, incluyendo a los niños y preadolescentes, causando a la yegua a temblar como imagen. De los atentados y vídeos de los sucesos, se sincronizaban con la voz del narrador, intercalando con testimonios de personas que estuvieron allí para presenciar el terror. La yegua recordó que Cole le dijo que su mundo era más violento, pero esto es ridículo, pensó Smile sin saber lo común que era la atrocidad en nuestro mundo. Después de eso pasaron un documental del funcionamiento de los ciclos naturales, el clima, corrientes marítimas y el funcionamiento general de la biosfera terrestre. Solo el concepto de las corrientes climáticas y la forma en la que se generan las tormentas, la dejó boquiabierta, y ni qué decir, de la relación entre los movimientos tectónicos, las corrientes marítimas que transportan nutrientes, y el campo magnético de la Tierra, más la interacción de la energía solar, y el efecto de la gravedad de la Luna, la dejó estupefacta, y no me hagan hablar de la explicación de los desastres naturales y cósmicos. Al final del documental, solo pudo pensar en lo increíble del mundo. Después vino un programa sobre la humanidad y la ciencia, después del cual Smile estaba fascinada y a la vez aterrada, como le habló tanto de las tecnologías salvavidas y beneficiosas, como las terribles armas humanas. Lo peor estaba por venir, sin embargo, como empezaron a pasar un programa llamado Sobrenatural, una serie relativamente nueva que narraba sucesos inexplicables de todo tipo. La yegua miró momentáneamente a Cole, que ya se ha dormido como un tronco. Ella devolvió la mirada a la televisión, decidida a aprender del mundo en el cual ella y probablemente toda su especie estaba atrapada. El programa empezó a narrar un suceso, conocido como el incidente de Hellwood, un pueblo que fue fundado en 2015, y que fue abandonado al año siguiente por los sucesos que se presentaron allí. Ella vio cómo contaron la historia de una secta que adoraba a un demonio llamado Satanás. Ella tuvo un escalofrío al oír el nombre. De vuelta en Equestria, una de las leyendas más terroríficas y oscuras, era la leyenda de un ser maléfico llamado Satanás. Se cuenta que él era no solo malo, sino la encarnación del mal en persona, más poderoso incluso que Sombra, Discord y Nigmaremon juntos. Se dedica a causar sufrimiento a toda forma de civilización que encuentra. Incluso hay quienes aseguran que su influencia es la raíz de muchos males antiguos, discordia y compañía incluidos. Peor aún, se cree que tiene un ejército gigantesco, y que la única razón por la que aún no sumió a todos en la oscuridad, es debido a que un ser de poder totalmente infinito en todos los sentidos, lo mantiene encerrado, sin destruirlo debido a su inmensa piedad, y que algunos extremistas creen que podría ser nada menos que el responsable de la existencia del universo Pony, y de todos los demás universos y dimensiones, que existieron, existen, y existirán.
Smile siempre pensó que era charlatanería, pero si otra especie sabía de él, tendría que ser real, ya que ninguna especie podría creer exactamente lo mismo si no lo hubieran visto también. Ella estaba en duda, por lo cual decidió seguir prestando atención, conforme más turbia y misteriosa se ponía la historia, contando cómo sucesos paranormales, entes, cosas atroces e inexplicables sucedieron en el pueblo y alrededor de la septa. Más se dio cuenta Smile, que tenían un inmenso parecido con las historias de terror que contaban sus abuelos, que varias veces la mantuvieron despierta, y al borde de orinarse. Solo que mucho peor, como si lo que mandaba estas atrocidades, tuviese especial rencor hacia los humanos. Lo que más heló la sangre de Smile, fue cuando mostraron una grabación de un suceso paranormal. Al principio solo era un guardia, o lo que supuso Smile que era un guardia, caminando por un pasillo. Sin embargo, la yegua se aterrorizó cuando de pronto, el guardia, salió volando hacia atrás violentamente, con sonidos de hueso rompiéndose, como si una criatura extremadamente fuerte pero invisible, lo hubiese golpeado lanzándolo por el impacto. Pero sin embargo, cuando la yegua de verdad dio un grito, fue cuando mostraron en cámara la aparición de una criatura que, pese a ser nada más que una silueta, parecía tan deforme y extraña que la yegua no pudo decir si era una simple abominación, o una atrocidad más horrida que las que habitan el Everfree. El grito, pese a no ser más que un chillido agudo e ininteligible, fue lo suficientemente estridente como para despertar a Cole, aunque por suerte, los vecinos se habían ido de vacaciones y nadie más lo escuchó. Cole se levantó, exaltado, y miró a la yegua. Fue a preguntar qué sucedía, pero se detuvo al mirar su rostro. La yegua estaba temblando, sus patas traseras y cola retraídas, sus patas delanteras cubriendo su boca, y sus ojos dilatados como platos, y llenos de miedo. Todo en conjunto con una imagen tan tierna, hilarante, y a la vez desgarradora, que Cole tuvo que contener el impulso de abrazarla, y se inclinó. ¿Estás bien?, preguntó Cole. La yegua perdió su mirada en el televisor, como sus ojos movieron rápidamente hacia Cole. Al darse cuenta de su actitud, ella se calmó y recuperó la compostura, y respondió diciendo, sí estoy bien, solo un poco perturbada. No me esperé que el mundo humano fuese tan distinto, dijo ella con incertidumbre. Jeje, no te preocupes, no es tan malo e incluso puede que te encariñes con él, dijo Cole, mientras extendía una mano para acariciarla. Por otro lado, Smile dudó de las palabras de Cole, pero sus preocupaciones fueron desvanecidas como sintió el tacto de los dedos de Cole por su espalda, enviando placer por todo su cuerpo, haciendo que se recueste en el sillón, tal como un gato de gran tamaño lo haría, dando a Cole más facilidad para acariciarla. Ella se sintió un poco culpable al pensar en todos los ponis y otros seres de Ecus, que se encontraron perdidos alrededor de este mundo, mientras ella recibía un masaje que ni los mejores masajistas de Canterlot podrían dar, pero también se sintió agradecida de que por lo menos el primer ser que se encontró fue por lo menos amable, pensó ella. Mientras abría un ojo para ver a Cole, distraídamente acariciándola, mientras veía un pequeño dispositivo cuadrado en su mano, él tenía una sonrisa como si también él disfrutase de acariciarla. Sin embargo, el disfrute de la yegua paró en seco, cuando su ceño se frunció, y retiró la mano de la espalda para gran disgusto de la yegua, que estaba casi ebria de placer, mirando las manos de Cole que ahora estaban manipulando el dispositivo, con un sentimiento, que yo, el creador de este fic, denomino como, lujuria blanca, o lujuria no sexual. Mientras tanto, Cole leyó en un mensaje de texto que su amigo, Nick, le había enviado, hablando de criaturas parecidas a mezclas de un caballo y un insecto, que lanzan rayos inofensivos, pero con dientes muy afilados. Punto de vista, Twilight, varias horas después. Habían estado caminando por horas, la mayoría estaban muy cansados, entonces a lo lejos algo comenzó a aparecer. El primero en notarlo fue un potrillo, el cual empezó a galopar, ignorando a su madre que lo llamó, y fue en su búsqueda. El resto del grupo también se apresuró como todos empezaron a notar lo que el potro vio, una pequeña silueta de un palo alargado con una luz roja intermitente, en la punta, marcado frente al contorno de la luna, que de alguna forma parecía más hermosa que la luna ecuestre. El potrillo siguió corriendo, hasta que paró en seco mirando hacia adelante, totalmente asombrado. La madre detrás de él empezó a desacelerar, y se quedó mirando, con la boca abierta al igual que su hijo. El grupo llegó después, y se quedó en el mismo estado, todos de todas las especies, dragones, ponis, minotauros, grifos, las manes 6, las princesas, incluso Celestia, se quedaron boquiabiertos, mirando la gigantesca ciudad vibrante con actividad, con torres imposiblemente altas, y vehículos voladores pasando de aquí para allá sobre las torres.
Ninguno de ellos había visto nada igual. Punto de vista desconocido. Una yegua negra estaba tirada en el suelo de tierra seca. Ella lentamente despertó, y se irguió, revelando que era una pony de cristal, su pelaje era negro azabache y su melena era gris oscuro, era una unicornio, y tenía ojos amarillos, bastante hermosos, su cuitimar era una gema de esperanza, una gema mágica que según leyendas de los mineros, eran de buen augurio. Ella se llamaba, Glass Hope. Trabajaba como médica en el Imperio Cristal. Ella se fijó en su entorno, y rápidamente notó que algo estaba mal, era de noche, y estaba en lo que parecía un pueblo fantasma, mirando bien divisó un cartel que tenía lo que parecía ser el nombre del pueblo, Hellwood, leyó ella en voz baja, y sintió un escalofrío correr por su espalda, algo acerca de ese nombre, no le gustó nada, ella también notó que el pueblo era bastante tétrico no solo por estar abandonado, sino por el hecho de que había algo en el aire, en la atmósfera de ese pueblo, que era simplemente, negativo. Muy negativo. Sentía como si la miraran desde las sombras, desde la niebla que cubría el pueblo, dándole la sensación de no estar sola. Lo que la incomodaba, porque sus ojos le decían que estaba sola, entonces ella divisó algo por el rabillo del ojo, una silueta oscura, indescifrable por no mirarla directamente, ella se volvió para verlo mejor. Desearía no haberlo hecho. Lo que vio en los pocos instantes que esa cosa era visible, estaba más allá del horror conocido. Era una sombra, pero una sombra con volumen, como una proyección de un cuerpo que estaba parada, a 2 metros de ella, pese a ser solo una silueta, estaba claro que esa cosa no era nada que pudiese encontrar en un libro sobre los monstruos, más bizarros del mundo, esa silueta, era vagamente, bípeda, pero a la vez era tan extraña y retorcida, que simplemente no podía ser catalogado como alguna clase de criatura conocida. Finalmente después de apenas unos milisegundos de ser observada, la criatura se desvaneció del aire, sin dejar ningún rastro. La yegua por otro lado, después de unos segundos de procesar lo que vio, ella hizo lo que cualquier otro ser pensante en su sano juicio haría. Corrió. Corrió, como nunca. Corrió, despavoridamente fuera del pueblo pasando de pisar tierra seca, a pasto en instantes. Corrió, como si todas sus peores pesadillas la persiguieran. Corrió, por todo lo que amaba. Corrió, por su vida, y su familia. Corrió, deseando encontrar a alguien que la consolara. Corrió, por horas. Corrió, hasta caer inconsciente. Continuará. Y bueno chicos, eso fue todo, quería aprovechar para explicar que, todos mis fanfics se llevan a cabo en algo así como un multiverso, por lo cual, posiblemente vean que uso voces o personajes, de un fanfic en otro, con cambios de personalidad, un solo personaje puede ser usado infinitas veces de formas distintas y con aspecto distinto, o incluso si puedo usar temas o historias ya utilizadas en mi canal, pero narradas con diferente trama, personajes, temáticas, géneros, objetivos, y una infinidad de detalles, que darán un infinito repertorio de historias paralelas, separadas, y similares. Yendo desde un mismo personaje, con diferente historia, situación, y personalidad, pasando por historias inspiradas en otras historias cuyas posibilidades no fueron totalmente utilizadas, e incluso versiones totalmente alternas de un fanfic que ya hice, así que de ahora en adelante, no se sorprendan de lo que vean en mi canal. Por cierto, pronto nueva historia, y siguiente parte de otra oportunidad para otra vida, y bueno hasta otra, Clockman. Postdata. Además también debo aclarar, que mis fanfics son muy centrados en la ciencia, y en los inventores. La mayoría de los protagonistas y personajes serán inventores, o estarán relacionados con la ciencia, por lo cual si querían ver brutos fortachones, que les da igual todo, y que apenas saben multiplicar, entonces lástima ya que la mayoría de mis personajes, voces, y alter egos, serán de carácter intelectual. Con una que otra excepción. Ya digo habrá humor y mucho. Pero no será del convencional humor insípido de siempre. También habrá referencias sexuales de vez en cuando pero serán en su mayoría moderadas. Y con esto, se despide, Clockman.